La situación de México, a partir de su independencia, estuvo marcada por múltiples cambios en las instituciones, tanto sociales como políticas y religiosas, que hasta ese momento se tenían como aceptadas. Todos estos cambios tuvieron gran influencia en las principales ideas que se desarrollaron a lo largo de esta etapa llamada México Independiente, en la cual existieron dos corrientes políticas que fungieron como principales actores, los cuales fueron los liberales y los conservadores. Con José Luis Mora como su máximo representante. Entre ellos participaba Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada, Valentín Gómez Faría, Gabino Barreda. Los liberales luchaban por un sistema republicano, representativo y federal, en el que su base política fuera la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la libertad de expresión y el derecho de los individuos a la propiedad, entre otras garantías individuales. Tendían preferentemente hacia una política económica liberal o de librecantismo que supone la circulación de mercancías, que fue la no intervención del Estado de Economía y por lo tanto la libertad de industria, comercio y demás actividades económicas. Según con esto el papel se reduce al Estado, a la protección de la propiedad privada, el orden interno y contra las amenazas externas, aunque en la realidad no se aplicaron estas teorías económicas debido a las condiciones en México como país débil y en su formación. Planteaban la separación de la Iglesia hacia el Estado, la libertad de expresión y la libertad de culto. Ellos pretendían dar una educación laica y gratuita. Su principal fundador fue Lucas Alamán, seguido por Ignacio Aguilar, entre otros. Tenían una ideología centralista e insistían en un gobierno monárquico y no en un sistema de elección popular. Tenían la esperanza de colocar a un príncipe de la corona española en México. Su principal conflicto de los liberales era el tema de la Iglesia. Los conservadores se mantenían fieles a ella y su postulado era conservar la religión católica y única para todos los mexicanos. Luchaban porque su poder económico y social se mantuviera dentro de su élite. En términos educativos, querían que se conservara el monopolio de la educación y que la educación solo fuera para ricos. Querían a toda costa evitar la filtración de ideas liberales. Apoyaban al ejército al 100%, ya que pensaban que en un gobierno monárquico sin un buen ejército no serviría de nada. Después de varios intentos de gobernar el país, no tuvieron éxito sus ideologías y con la muerte de Maximiliano se derrotó a este grupo político. Estos dos grupos tenían proyectos de nación y gobiernos distintos. Sus constantes luchas generaron caos e inestabilidad, acarreando grandes consecuencias para la nación. No obstante, estas luchas por querer imponer su propio gobierno dieron lugar a importantes episodios de la historia política de nuestro país, como fueron la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma, la resistencia ante la Revolución Francesa y el Imperio de Maximiliano. Finalmente, tras grandes episodios, los liberales lograron la victoria, pero ya estando en el poder, los liberales, y con Benito Juárez como presidente, seguían enfrentando problemas. Y claro, los conservadores, aún con hambre en el poder, instalaron en el país un gobierno monárquico, con Maximiliano como emperador. Sin embargo, los liberales nunca se dieron por vencidos y siempre iban en ascenso, y fue en 1867 cuando pusieron fin al gobierno de los conservadores, fusilando a Maximiliano y a sus dos generales. Con este hecho, los liberales lograron derrotar definitivamente a los conservadores en el terreno político, logrando una soberanía del pueblo que consiste en la capacidad de gobernarse y elegir el tipo de gobierno que mejor le convenga. De esta forma se estableció en México de manera permanente una república federal, conquistada después de muchos años entre liberales y conservadores.
Esto daría paso en un futuro próximo a otro periodo de la vida de México llamada el Porfiriato.